bosques frondosos, el océano azul y un clima soleado y tropical. Cuba ha sido uno de los destinos favoritos para vacacionar desde 1920. El turismo despuntó en 1930, ya que las personas, sobre todo de los Estados Unidos, eran atraídas por los precios bajos de Cuba y el abundante licor. ¿Cómo fue que esta isla casi mágica se convirtió en el área de juegos de la mafia americana? ¿Qué convirtió a Fidel Castro, un estudiante jesuita, en líder de una rebelión armada? ¿Y por qué todas las ambiciosas reformas políticas de Cuba fallaron en menos de una década? La historia de Cuba está marcada por 500 años de pobreza y opresión. Pero los cubanos nunca han renunciado a su sueño de libertad. Desde 1934, Cuba fue regida por varios gobiernos marioneta bajo el control del general Fulgencio Batista. Era un suboficial antes de tomar el poder gracias a un golpe militar. Destituyó a los oficiales cubanos, que en su mayoría eran blancos y de ascendencia española. Por primera vez, Cuba era gobernada por alguien de ascendencia nativa. Batista ist eigentlich ein extrem akzeptierter Mensch, sowohl was alle Gruppen auf Kuba betrifft und was sozusagen die informellen Klientel-, Freundschafts- und Familiensysteme sind. Ist er extrem akzeptiert. Como líder del ejército, Batista dirigía al país tras bambalinas. Los presidentes electos eran sus marionetas. El vecino de Cuba, Estados Unidos, vio en él a un autócrata fuerte que podía restablecer la paz y serenidad en Cuba. Batista desarrolló políticas en acuerdo con el embajador estadounidense. Que era un jovencito de la gente más pobre de la sociedad. Todavía no tenía más que 31 años de edad, un joven. Y él se vendió al embajador de Estados Unidos. Se entregó, traicionó lo que estaba haciendo en ese momento su país. Cuba está a solo 144 kilómetros de la costa estadounidense. La élite política de Washington se sorprendió con el golpe de estado de Batista. Les tomó algo de tiempo aceptarlo. Corporaciones estadounidenses habían invertido fuertemente en la agricultura de Cuba, sobre todo en la caña de azúcar. Sus intereses debían ser preservados. Para la sorpresa de muchos, el general Batista dijo adiós a su uniforme en 1940 para postularse como presidente de Cuba. El ex dictador militar decidió basarse en una plataforma que le prometía prosperidad a todos los cubanos. Und macht's ja auch. Baut eine neue Armee auf aus farbigen Unterschichten. Das ist der Aufstieg sozusagen der Söhne von Sklavinnen und Sklaven oder Enkel von Sklavinnen und Sklaven. Das ist der Aufstieg der Afrokubaner und macht das gleich in der Polizei. Como candidato en la elección presidencial, se esforzó para implementar las promesas hechas en la Revolución de 1933. Estados Unidos advirtió a Batista que no continuara con esas reformas, pero los intelectuales cubanos lo apoyaban. Sie wollten Politik verändern und deswegen haben sich gerade auch sehr viele Intellektuelle und Schriftsteller damals für diese Republik, auch für die Verfassung von 1940 engagiert. El logro supremo de Batista fue darle a Cuba una nueva constitución. Permitía una reforma de tierra, establecía el voto para las mujeres y consolidaba el día laboral de 8 horas. Et cette constitution de 1940 est considérée comme, à l'époque, l'une des plus démocratiques de l'Amérique latine, tout simplement parce que, étant arrivé au pouvoir à partir d'une révolution, disons, sociale, la révolution de 1933, cette constitution de 1940 inclut des éléments progressistes de droit du travail, etc. Fulgencio Batista logró reunir a las facciones conservadoras y de izquierda. Esto le permitió unir a la mayoría de los cubanos detrás de su estandarte y ser electo en el otoño de 1940. This was a period of significant prosperity in Cuba. It was a period of a lot of happiness because Cubans saw that the revolution had finally came to power. Cuba se convirtió en el paraíso de las nuevas ideas. Toda la población se iba a beneficiar de la economía floreciente.
Los políticos en Washington estaban preocupados. Para ellos, las reformas de Batista eran socialistas y utopías comunistas. Pero muchos estadounidenses descubrieron a Cuba como un destino vacacional muy cerca de su costa. Seit dem Alkoholverbot in den USA sind die ja schon immer da ausgewichen hin. Und mit der ersten Touristenwelle, also 20er Jahre, 30er Jahre, gibt es auch sehr starke Beziehungen. Also alles, was tropisch, luxuriös und etwas verrucht ist, spielt eigentlich in Kuba statt, nicht in den USA. La prohibición en Estados Unidos desde 1919 hasta 1933 convirtió a Cuba en uno de los secretos mejor guardados de los turistas. La vida aquí era barata y el alcohol fluía con libertad y no era ilegal. Mientras que las relaciones oficiales entre Cuba y Estados Unidos prosperaban, el crimen organizado estadounidense también se instalaba en la isla. Durante la prohibición, contrabandeaban licor de Cuba hacia Estados Unidos. El FBI intentó contrarrestar el tráfico ilícito con películas como esta. El contrabando de licor en latas de aceite. It was almost like if you knew the series Boardwalk Empire. It really was coming in on boats and ships and things like that. And then sometimes they would float, the barrels would float on the shore. Sometimes they were picked up properly, loaded off of docks, and then put into warehouses. Cuba era el corazón de la producción de ron. Hasta la fecha, las antiguas oficinas centrales del gigante de ron Bacardí son un punto de referencia cubano. El ron caribeño prometía libertad y aventura. Mientras que alguna vez fue la bebida de marineros y piratas, el ron de Cuba había sido descubierto por los turistas. Los cubanos comenzaron la producción en masa. El material crudo básico estaba a la mano y la manufactura era barata. El ron cubano fue un éxito mundial. Es la gran compañía de rones en Cuba a partir de la destilación de la caña de azúcar asentada en el oriente del país, esencialmente en Santiago de Cuba, y se convierte en un monopolio de esta industria con una fuerza muy grande. La familia Bacardí era originaria de Cataluña, España. Perfeccionaron la receta del ron en Cuba. El murciélago en el logo de la compañía es un viejo símbolo cubano de buena suerte. El ron se convirtió en la bebida básica de casi todos los bares famosos del mundo, donde la gente alegre lo mezclaba con refresco de cola, creando la bebida más famosa del mundo, la Cuba Libre. Es ist eigentlich ein Rachenputzer, ein Unterschichtenprodukt, was dann so langsam über Werbemaßnahmen in die normale Welt kommt. En las décadas de 1920 y 30, Bacardí abrió fábricas en Barcelona, Nueva York y San Juan, Puerto Rico. El negocio familiar se convirtió en la compañía cubana más conocida de todos los tiempos. El ron es parte de Cuba tanto como los puros, el mar y sus pequeños barcos de pesca. Era parte de la atracción para un periodista estadounidense que llegó a Cuba a pescar, pero terminó quedándose, Ernest Hemingway. Hasta la fecha, para muchos visitantes, él representa el estilo de vida cubano, a solas con la naturaleza, disfrutando la vida y con lengua filosa. Hemingway y Cuba, la relación tuvo mucho que ver con el mar, él vino a Cuba por las primeras veces buscando la pesca en la corriente del Golfo, pero que luego se convirtió en un sitio amable para vivir. Hemingway pasó muchos años en Cuba. La isla notablemente inspiró la obra más famosa de Hemingway, una novela sobre un viejo pescador cubano. El viejo y el mar. Hemingway ganó el Premio Nobel de Literatura en 1954. De ahí que cuando él gana el Premio Nobel a partir de esta novela se lo dedica al pueblo cubano, porque es una gratitud entre la psicología que él trae como autor, como un extranjero que participa, pero también el mundo vivencial que ha vivido con los pescadores cubanos. En la década de los 30, no era difícil para un turista como Hemingway establecerse en Cuba.
Los escritores como él eran bienvenidos. Los trabajos ordinarios, sin embargo, eran reservados para los cubanos y la isla ya no daba la bienvenida a los inmigrantes. En mayo de 1939, el barco de vapor MS St. Louis, cargando cientos de refugiados buscando asilo desde Hamburgo, Alemania, llegó a Cuba. The MS St. Louis was a ship full of Jewish refugees that left Hamburg and was going to come to the United States. President Franklin Roosevelt refused to accept those refugees. So they went to Cuba and they tried to negotiate with the Cuban government, which was led at that time by Batista and another general named Benitez, and tried to pay for each refugee. El gobierno cubano demandó cantidades tan exorbitantes que solo unos cuantos refugiados pudieron pagar. Más de 900 pasajeros judíos fueron forzados a regresar a Europa. Muchos de ellos serían asesinados en el Holocausto. Sind mehrere Dampfer, die ähnliches Schicksal haben, nur die St. Louis wird dann eben auf diese grausame Art und Weise zurückgewiesen. Ist einer der wenigen Schiffe, das in der Karibik nicht irgendwo noch anlaufen kann. Die anderen sind dann nach Santo Domingo angelaufen und leben dann halt in Sosúa irgendwann mal. Eine Reihe ist auch nach Venezuela gegangen oder Kolumbien. Und die St. Louis ist eigentlich die einzige, die faktisch in Kuba abgewiesen wird, weil schon so sehr viele Emigranten da sind. Así como Estados Unidos lo hizo antes, Cuba prohibió el acceso a su territorio. La era de inmigración se había acabado. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la posición de Cuba en el Caribe la hizo estratégicamente importante como centro de expedición central y para la Marina de Estados Unidos. Los buques de comercio y de guerra zarpaban desde Cuba para cruzar el Atlántico. Cuando Estados Unidos entró a la guerra en 1941, Cuba se unió a su poderoso vecino, uniéndose a la coalición anti-Hitler y apoyó a las tropas de Estados Unidos como base de suministro. Well, they were in Guantanamo and they were in the Isle of Pines, and the American Navy visited Cuba. Cuba provided sugar and other goods to the United States, so there was a close relationship, yes. El presidente de Cuba, Fulgencio Batista, hizo una visita oficial a su aliado estadounidense. El presidente Franklin Roosevelt le dio la bienvenida con la ceremonia de ida. Las reservas por las previas conexiones de Batista con el Partido Comunista parecían haberse olvidado. Batista had the support of the United States. He collaborated with the United States during World War II. This is a period of the war. The communists who couldn't ally themselves with the more leftist, progressive elements allied themselves with Batista. This was a time also that the United States and the Soviet Union became ally against Nazi Germany. Cuba se benefició de su utilidad para la máquina militar estadounidense y su economía prosperó. Parte de las ganancias fueron invertidas en mejorar las propias Fuerzas Armadas de Cuba. El mismo Batista se benefició del comercio de armas. Actuó como intermediario para los industriales de armamento y obtuvo tajadas de cada compra que su ejército hacía. Cuando llegó ese momento, ya no era aquel, era un millonario. Ya sabía vestirse, ya sabía obedecer y sabía mandar. Das ist im Grunde das im Rahmen der inoffiziellen Sozialpolitik, Aufstiegspolitik. Jeder, der eine Machtposition hat, von dem wird erwartet, dass er seine Familie versorgt und dass er seine Freunde versorgt. Muchas personas en Cuba se veían beneficiadas. El presidente más que nadie. La costa de Cuba está llena de grandes hoteles. La mayoría fueron construidos por la mafia en la década de los 40. The Americans opened gambling in Cuba in a number of hotels as tourism began to increase. The mafia took over some hotels. Not any different than Chicago or Las Vegas. So Cuba was another spot where the mafia controlled the gambling business. Muchos turistas se quejaban de las trampas en los casinos. Aparentemente Batista no podía controlar a los jefes de las apuestas. The problem with cheating was terrible.
in Havana. You had people rigging games. They had little devices that they could stop wheels from spinning in a certain way. And that was a real problem because in the short term, of course, it attracted degenerate gamblers. But in the long term, it offended people who really wanted to have an honest game. Batista quería detener el fraude de los casinos. Para ponerle fin a las trampas, contrató a un notorio personaje de la mafia. Meyer Lansky began in Cuba not really as a casino owner, but as a consultant, that he received a fee for running the games honestly. Meyer Lansky era un personaje respetado por la mafia italiana y judía, con la reputación de ser justo en los negocios, pero despiadado con los tramposos. Lansky limpió los casinos y hoteles de Cuba y los alineó a sus intereses de negocios estadounidenses. Se impusieron reglas estrictas para apostar, los hoteles prosperaron, las ganancias fluían y Lansky se llevó su parte. There were a lot of American businesses that were already successful in Cuba, the sugar business, the telephone business, but the mob really focused on travel and tourism and casino gambling. Well, Cuba was one close to the United States, received significant tourism. Batista protected, during his period, protected the mafia and the gambling. So the mafia did well, prospered, and had a nice vacation place near Miami and to go and spend winters. Así, con la bendición del presidente Batista, Cuba se convirtió en el dorado para la mafia de la década de los 40. Enormes ganancias, sin molestias de la policía y una lavadora de dinero ideal. Cuba was very attractive to the mob because it was legal. There was not much they could do in the U.S. that was legal. Because you had to follow the money, you had to trace money. But the mob could go into Havana and build casinos and hotels perfectly legally. Now, the money that was used was not obtained legally in the U.S., but what was literally happening is people with duffel bags of cash would go into Havana and buy hotels and casinos. Entre los que invirtieron en Cuba desde temprano, también estaba el jefe de la mafia más temido de Estados Unidos, Charles Lucky Luciano, jefe de la infame Cosa Nostra. En 1936, el FBI había logrado arrestar a Luciano por prostitución forzada. Pero su amigo y confidente Meyer Lansky creó un plan para sacar a Luciano otra vez. Mientras que Estados Unidos estaba en guerra contra Alemania e Italia, el gobierno temía el sabotaje y los espías, especialmente en el puerto de Nueva York. Y sabían que sus puertos eran controlados por los socios italianos de Luciano. The U.S. Navy brought in Meyer Lansky, and Meyer was able to convince Lucky Luciano, who was in prison, to urge Italians to cooperate and keep their eyes open on the waterfront. Now, what was in this for Lucky Luciano, who was in jail doing 30 to 50 years? Well, Meyer had a plan, and the plan was if Luciano cooperated with the war effort by giving the order to go and help find Nazi spies and to help find loyal people in Sicily for when General Patton invaded, maybe Luciano would be let out of jail. La condición para liberar a Luciano era simple. Tenía que cooperar y sería deportado a su país de origen, Italia, al final de la guerra. En 1940, el futuro líder revolucionario Fidel Castro tenía 14 años. Él y su hermano Raúl eran hijos ilegítimos de un adinerado terrateniente cubano. Su padre los había enviado a un internado dirigido por la iglesia en Santiago de Cuba. Fidel Castro y Raúl Castro estudiaron en una escuela de jesuitas. Yo estudié con los jesuitas. Ser jesuita no es ser católico o ir a misa un domingo. Ser jesuita es una manera de entender el mundo y de proyectarte en el mundo.
Era una escuela solo para varones. Fidel está parado a la derecha con un lápiz en la boca. Parce que, si vous voulez, Castro, chez les jésuites, il était réputé en tant qu'athlète, en tant que sportif. Donc on sent bien que c'est un homme, que son gabarit le montre, un homme qui avait besoin d'exprimer quelque chose de physique. Su espíritu competitivo al principio fue canalizado a los deportes, béisbol y básquetbol, los cuales iban con él. Siempre es un espíritu como Michael Jordan en el básquetbol. Es competitivo, altamente competitivo. Fidel was a very rebellious student. He had a couple of guns in his dormitory. He used to fight with other students. Desde adolescente, Fidel ya destacaba. No podía quedarse quieto. Era de temperamento explosivo, pero en sus estudios le iba bien. En 1944, el mandato de 4 años de Batista llegó a su fin. Se retiró de la política, viajó por América Latina y se estableció en Florida, donde vivió una vida lujosa. Fue ahí, en 1945, que celebró la victoria de la Segunda Guerra Mundial con sus amigos estadounidenses. De regreso en Cuba, Batista había sido reemplazado por Ramón Grau, su antiguo compañero de revolución. Pero el nuevo presidente hizo poco para detener el crimen organizado. La mafia reinaba con libertad, recogiendo grandes ganancias y extendiendo una base de poder basada en la corrupción. En Chicago, Nueva York y Las Vegas, los jefes de la mafia eran hombres buscados y Cuba era su refugio seguro. The other guys are in Havana raking in millions and millions and doing well, and everybody's happy and everyone's getting fat and everyone's getting fed, and they're building up Havana and it's beautiful and they're expanding and they're saving monuments and they're this and that, and the beaches are beautiful. Para reestructurar a la mafia después de la guerra, Meyer Lansky convocó una reunión de todas las familias principales en diciembre de 1946 en Cuba. Se reunieron en el famoso Hotel de La Habana, el Hotel Nacional. Cerca de 100 invitados asistieron. Los jefes de las familias de la mafia, los gángsters más influyentes de Estados Unidos y Europa. Bajo el sol tropical de Cuba, estaban buscando resolver, sin derramar sangre, sus desacuerdos sobre compartir el botín. The Havana Conference was about figuring out what the rules were going to be going forward, who was going to be in charge. Frank Costello, Albert Anastasia, Sam Giancana, Santo Traficante. Meyer Lansky logró reunir a todos los grandes nombres del mundo criminal, incluyendo al más grande de todos, Charles Lucky Luciano. Después de establecerse en Sicilia, solo 10 meses antes, Luciano se escabulló a La Habana en un buque de carga. Su meta era simple: apoderarse del crimen organizado en Estados Unidos una vez más. A lot of what Luciano wanted to establish in 1946 in the Havana Conference was what his role would be. And the way he did that was by being kind of a diplomat, bringing in mob families in the United States in order to figure out what their investments would be in Havana, what their investments would be in Las Vegas, which was just getting started. That meeting, I believe, was to just keep everything in check, so things would go on smoothly. So it was like two governments. You had the government of the United States, the government of the world, and as Meyer used to say, we were not the underworld, we were the overworld. La conferencia duró una semana y fue acompañada de lujoso entretenimiento. Ostentosamente, la razón por la que muchos asistentes fueron a La Habana fue para ver a Frank Sinatra cantar. Sin embargo, Sinatra solo estuvo en La Habana con la exclusiva invitación de varios mafiosos de Chicago.
Durante la conferencia, la policía cubana se mantuvo alejada del Hotel Nacional. El gobierno y los servidores públicos, todos, eran parte de negocios sucios. Luciano set himself up, at least for a while, in Cuba. What ended up happening, though, is gossip columnists began writing about him and Frank Sinatra and plane loads of prostitutes coming into Havana. And the Truman administration was extremely upset by this because they felt that they had been slapped in the face. It was one thing to deport Luciano to Italy. It's another thing if he's a few miles from Florida, basically still being the boss. Solo bajo presión estadounidense fue que las autoridades cubanas cedieron y presionaron a Luciano para irse de La Habana, siendo exiliado por segunda y última vez. So he ultimately was sent back to Italy, if for no other reason than to take heat off of the mafia, because nobody is loyal to anybody when they create a lot of controversy. And Luciano was able to do almost as much as he could do from Italy that he could do from Havana. But not even Meyer Lansky wanted him in Havana after a while. Desde entonces, la jerga cubana tiene palabras especiales para las prácticas de corrupción: botella y chivo. Botella es una forma de nepotismo, en la que los puestos son otorgados a amigos y conocidos, que después se supone tendrán que regresar el favor. Und Chivo ist faktisch die Schaffung eines besonderen Amtes oder Postens, wo jemand bezahlt wird für nichts. Ja? Überbezahlte Eliten, die nichts zu tun haben im Staatsapparat. Das war gang und gäbe, das erwartete jeder, das nimmt auch jeder sozusagen als Teil der politischen Kultur wahr. Una pequeña élite de soldados de alto rango y particularmente los jefes de compañías estadounidenses y sus socios fueron los ganadores en la Cuba de la posguerra. Para el resto del pueblo, la perspectiva era sombría. Los ingresos se dispararon dramáticamente y los pobres de Cuba se hacían más pobres. Habían 600.000 desempleados en aquel momento y éramos 7 millones. Era un desparpajo. La situación en Cuba era un desparpajo. A pesar de que dicen que era el tercer país en América Latina o el segundo. Entonces yo no me imagino cómo serían los otros, ¿no? A finales de la década de los 40, Fidel Castro empezó a estudiar Derecho en la Universidad de La Habana. Well, law was a very common profession. Law and medicine were the principal profession that students studied in Cuba. And he was like the screaming, and that was a way to achieve political power. In other words, being a lawyer was first before you become a political leader. Las universidades eran un punto álgido de oposición contra el gobierno cubano y su corrupción. Surgieron varios grupos con diferentes tendencias. Entre ellos estaban los que se afiliaban a los socialistas o a los comunistas. En aquel tiempo, estamos hablando del 52, 50, la Universidad de La Habana era muy grande, era la única universidad prácticamente que había en el país. L'université de La Havane est en effervescence, il y a des courants, on est vraiment dans la grande période latino-américaine où l'université est un espèce de quasiment de champ de bataille. Fidel Castro se unió a varios grupos armados. En plus, il faut quand même admettre que dans le climat et dans la culture d'une société latino-américaine, puisque Cuba fait typiquement partie de l'Amérique latine, le côté un petit peu macho, le côté un petit peu pistolero, ça c'est plutôt bien vu, si vous voulez. Donc voilà, il se trouve là-dedans parce qu'il est presque naturel qu'il s'y trouve, compte tenu, si vous voulez, de son côté bouillant, ardent et voulant trouver une place politique. Castro, aunque no era de los principales, figuraba entre los dirigentes estudiantiles que tenían fama de gángster. Il adore cette période-là de sa vie est très importante parce qu'il va découvrir
justement l'art de constituer des troupes, d'avoir un clan, d'avoir des hommes autour de lui. Et c'est tout doucement, à travers cette période de l'Université de La Havane, qu'il va devenir réellement un chef politique. En 1947, una revuelta se estaba formando en la isla vecina de Cuba. República Dominicana estaba siendo gobernada por un dictador despiadado. Los organizadores de la revuelta buscaron el apoyo de los estudiantes rebeldes de la Universidad de La Habana. So Fidel Castro and a group of students went to a little island off the coast of Cuba, Cayo Confites, to train and in the use of machine guns and Molotov cocktails and grenades to go and fight. El grupo de estudiantes que rodeaba a Fidel Castro fue detenido por soldados y nunca alcanzaron la República Dominicana. En 1948, poco tiempo después del asunto dominicano, Castro dejó Cuba por primera vez y viajó a Bogotá, Colombia. Una razón era para alejarse de las autoridades cubanas por un tiempo que habían comenzado a sospechar de Castro. Ya en Colombia, se dio cuenta de que el país tenía los mismos problemas que Cuba. C'était une période de fermentation au sens latino-américain. Par exemple, Castro a été amené en tant que membre d'une délégation des étudiants cubains à se trouver, pas tout à fait par hasard, mais bien au-delà de ce qu'il avait imaginé au départ, pratiquement dans une révolution en Colombie, enfin à Bogotá. Un candidato presidencial liberal en las próximas elecciones de Colombia había sido asesinado. Sus seguidores tomaron las calles con armas en mano. Más de 600 personas fueron asesinadas en los disturbios. Fidel Castro, así como otros estudiantes cubanos, estaban en el meollo del asunto. Después de 10 horas de violencia, las tropas del gobierno abatieron el levantamiento. Una vez más, no hubo revolución para Fidel Castro. Donc, il en revient un petit peu auréolé de celui qui s'est trouvé sur l'événement. El ímpetu de lucha de Fidel Castro no se quebrantó, a pesar de los fracasos revolucionarios. Habiéndose graduado, comenzó una práctica jurídica, defendiendo a los pobres en el tribunal. Pero una vez más, sus proyectos fallaron. Also Castro ist ja lange Zeit, auch in seiner Studentenzeit, obwohl er ein charismatischer und guter Redner war, ist ja lange Zeit einer gewesen, der immer verloren hatte. Und das gehört wahrscheinlich in dieses Segment mit rein. Der immer verloren hatte und von dem wahrscheinlich jeder gedacht hat, du bist einer von vielen, ja, die verlieren immer und die kommen mit ihren Projekten, ja, mit ihren großen utopischen Projekten nicht durch. Como abogado, Castro fue un fracaso, porque no le cobraba a sus clientes. Sin embargo, esto no lo detuvo para forjar grandes planes en su vida privada. Castro quería casarse. So he met my sister. Well, at the university, she was studying philosophy, and he was studying law. They were young, of course, you know, so they met. En 1948, Fidel Castro se casó con Mirta Díaz Balart. Su adinerado padre pagó una lujosa luna de miel en Nueva York. Fidel Castro, à ce moment-là, quand il épouse Mirta Díaz Balart, eh bien, il devient lui-même un des grands bourgeois de la région qui, a priori, pourrait finir aussi lié à la bonne société. Fidel se casa con la hija del ministro del Interior de Batista. Casi el segundo hombre de Batista. La nueva familia pronto se encontró en conflicto por sus vidas privadas y políticas. The thought of my family or my father was that he was a revolutionary, that, you know, that was very hard. It would be very hard for her to live, and that was true. En 1952, el expresidente Fulgencio Batista decidió regresar a Cuba. Quería postularse para la presidencia otra vez y así renovar su carrera política. Como vivían los cubanos pobres después de la guerra, puede observarse en la película de 1964, Soy Cuba. El estilo de vida de Batista y sus secuaces era considerablemente diferente. El jefe de la mafia, Meyer Lansky, recaudó grandes cantidades de dinero para la campaña presidencial de Batista.
El FBI consideraba a Lansky como uno de los gángsters más influyentes de América. Él mismo siempre afirmaba ser un honesto dueño de casinos. They were places that were patronized by the finest people and had seating capacity, some of them as high as 800 people. And some of the finest people of the United States patronized these places. Also, your big charity balls were held there. And usually every year, the proms from that area were held there. Their fathers and mothers. There were not any nukes in some corner somewheres. They were known all over America for their food and entertainment. There is little question that Meyer Lansky had thoroughly corrupted Batista, that he received millions and millions of dollars every year to let the mob do their thing. He was their partner. And he was able to put away a lot of money in Switzerland and other places. El regreso de Batista probó ser más complicado de lo esperado. Las previsiones de las elecciones eran inciertas. Parecía que Batista estaba a punto de perder. Batista seguía bien conectado con el ejército de Cuba, así como con otros cubanos influyentes. Habían invertido su dinero en Batista, pero ahora parecía que solo un nuevo golpe de Estado podría garantizar su ascenso al poder. И когда он был президентом Кубы, законно избранным, с 40-го, по-моему, по 44-й год, коммунисты и все левые его поддерживали. Но после войны, когда началась холодная война, все вот эти прелести послевоенные, он, конечно, эволюционировал сразу в сторону союза с Соединенными Штатами, стал сторонником подавления силового всех левых сил и, естественно, стал противником всех революционеров. In 1952, the Cubans were ready for a new election, and they expected a new election. Batista decided from Daytona with his military friends that he was going to take over power, that he wouldn't be elected. He was not popular in Cuba, so he wouldn't be elected. O sea, Batista da el golpe de Estado porque no va a ser elegido y le teme a la elección del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, que amenaza con ser el que castigue, el que purifique. El lema de los ortodoxos era vergüenza contra dinero y era una especie de bandera de pureza ideológica. Entonces Batista no quería que los ortodoxos llegaran al poder. 3 meses antes de las elecciones presidenciales, Batista asumió el poder en un golpe militar sin violencia. Sus contactos dentro del ejército le ayudaron a convertirse en el jefe de Estado de Cuba una vez más. La constitución liberal que él mismo había impulsado hace unos años fue hecha a un lado. Sus planes de asumir el poder no solo eran conocidos ampliamente desde antes. Muchos cubanos dieron la bienvenida al golpe. Es hat ja keiner gezuckt. 52, am 10. März hat ja kein Mensch irgendwas gemacht. Nicht mal die Kommunisten. Ja, es hat niemand irgendwas gemacht. Also es gibt ein paar Proteste und so in Zeitungen irgendwie so ein bisschen, aber eigentlich keine größere soziale Gruppe hat irgendwas gemacht, weil alle die Faxen von den Vorherregierungen so dicke hatten, dass sie gesagt haben, na endlich schafft mal jemand Ordnung in dem System hier. Los años anteriores habían sido marcados por el escándalo y la corrupción. Pero muchos cubanos veían a Batista como un hombre de valores, aun cuando hizo del jefe de la mafia Meyer Lansky su ministro de apuestas. Batista decía que quería disciplinar a la democracia en Cuba. Se organizaron muchas fiestas populares para unir a los cubanos a su causa. Batista trató de todo lo que pudo de legitimarse. Él jamás tuvo un ministro militar. Incluso en los 2 ministerios de las cuestiones militares y de represión, siempre fue un civil el ministro. Él nunca se vistió de militar. Él trataba de que la gente lo aceptara. Todos los procesos democráticos fueron ignorados, mientras que el tamaño de la fuerza policial de Cuba aumentó dramáticamente. Batista ya no tenía ideas políticas. Cualquier oposición era violentamente reprimida. Así comenzó la dictadura de Batista.
Und da kippt in dieses diktatorenhafte, wie man also Diktatoren, ja, dieses blutrünstige, terroristische Diktatur. Y entonces, en un ataque de testosterona, digo yo, muchos jóvenes como yo, pues reaccionaron en contra de Batista. No tanto por política, sino como por sentirse humillado, ¿no? Este hombre, porque tiene una pistola y tiene el apoyo del ejército, pues puede hacer lo que da la gana. La mafia seguía haciendo negocios, pero los principales inversionistas se habían ido. Incluso el ejército de Estados Unidos ya no invertía en Cuba. El país se había deteriorado. Después de 1953, Cuba fue un estado policíaco. Los arrestos eran a menudo arbitrarios, así como la tortura y el asesinato. Para aterrorizar a las personas, la policía tiraba los cadáveres de sus víctimas desde autos en movimiento. Al menos 2.000 personas murieron a causa de brutalidad policíaca. Fidel Castro, que trabajaba como abogado en La Habana, entabló una demanda en contra del golpe de Estado de Batista, pues era anticonstitucional. El tribunal rechazó su caso. Given the fact that in 1944 he allowed elections, many people expected him to stay in power for a short time and then have elections. But as time went by, they realized that he wasn't going to have elections, that he wanted to remain in power and retain power. And then that's when the opposition began to develop. Nos lanzamos a la calle protestando contra Batista. Realmente no éramos de ningún partido, éramos jóvenes estudiantes, pero teníamos ya la información de nuestros familiares, de nuestros padres, de que Batista había sido un gobierno negativo, malo para el pueblo. Agotando todo lo que él veía como todas las opciones legales, Fidel Castro decidió que solo una rebelión armada podría terminar con el régimen de Batista. Actualmente, el cuartel de Moncada en Santiago es un museo. En 1953 fue la segunda base militar más grande de Cuba. Fidel Castro reunió a un pequeño grupo de revolucionarios con el objetivo de atacar el cuartel. Ce qu'il y a de fascinant dans le castrisme, c'est que quand on regarde de près la manière dont les choses se passent, c'est toujours un peu improvisé, un peu avec un côté très amateur. Il y a un côté étudiant un peu fou dans tout ça. Et la prise de la caserne de la Moncada en est un exemple. El ambicioso plan era tomar el cuartel y las armas que había dentro de él. Suponíamos, y así fue planificado, que el cuartel se iba a tomar por sorpresa. La fecha se fijó para el 26 de julio de 1953. El cuartel de Moncada era un fuerte en el corazón de Santiago. Al cruzar la calle, había un hospital civil. Castro dividió a sus hombres, unos para entrar al hospital, para así crear una distracción, permitiéndole al resto de las tropas llegar al cuartel. Nosotros desde el hospital, al disparar sobre el cuartel, atraeríamos una buena parte del barraje de fuego de los soldados hacia el hospital, de manera que eso aliviaba la situación de los compañeros nuestros que atacarían por el frente. Mientras que las festividades del carnaval estaban en plena acción alrededor de Santiago, los hombres de Castro se acercaron al cuartel. Parce qu'en fait, ils avaient choisi le moment du carnaval. Pourquoi? Parce que ils estimaient, ces jeunes gens, 150 à peu près, ils estimaient qu'au moment du carnaval, il y a une partie des soldats qui seraient bourrés, que les patrouilles seraient un peu moins organisées. Pero las cosas salieron mal casi de inmediato. Pero lamentablemente hubo un incidente que se conoce. Los primeros carros que llegaron al cuartel, una guardia que no se contaba con ella, y eso hizo que la alarma se sonara.
Mientras que los cubanos bailaban y reían en las calles, Castro y sus hombres comenzaban su ataque. Pero los guardias del cuartel abrieron fuego casi de inmediato. Castro y sus hombres eran superados en número y en armas. Estuvimos disparando durante todo el tiempo, porque lamentablemente el factor secreto es sorpresa falló, y así estuvimos hasta que se nos acabaron las municiones. 19 soldados murieron, así como 6 rebeldes antes de que Castro y el resto de sus hombres se rindieran. Para el joven abogado convertido en rebelde, era otra derrota devastadora más. 53 war der Castro, ein Verrückter. Don Quixote. Don Quixote der Freiheit. 55 rebeldes fueron asesinados en el acto después de ser arrestados. Solo unos cuantos lograron escapar. La mayoría, incluidos los hermanos Castro, fueron sometidos a juicio. Nadie esperaba una audiencia justa. La revolución de Castro había sido aniquilada y ahora el Estado quería demostrar su poder. El día después del ataque,